Hola, vamos a hablar del incidentaloma adrenal. Soy el doctor Alejandro Tempra de la ciudad de Mendoza, Argentina. Primero vamos a definir una adrenal normal. La adrenal normal es una glándula que se encuentra por encima y por delante de los riñones. Tiene 18 a 30 milímetros de longitud y 4 a 7 milímetros de grosor. La glándula adrenal derecha realmente es la llamada suprarrenal, porque se encuentra por encima del polo superior del riñón derecho, en mayor frecuencia. Mientras que la adrenal izquierda se encuentra prácticamente por delante del polo superior. Por lo tanto, no siempre es suprarrenal la glándula izquierda. Aquí un esquema cadavérico donde se ve el riñón y por encima este halo blanco en media luna corresponde a la adrenal. En tomografía computada está bien descrito la forma y las características de la glándula adrenal. Hay formas en este esquema que tenemos aquí de visualizar la adrenal como si fuera un cucurucho con un nodulito, a veces un nodulito con un palito que es más grueso en su extremo más posterior, una especie de forma de B invertida con palos asimétricos, una B más simétrica, siempre invertida y abiertas al riñón, una forma de Y con la particularidad de que el formato de esta Y puede estar bastante variable y a veces una forma un poco más sólida, como una especie de estrella al cual le falta un extremo. Todas estas formas son las más habituales de ver en tomografía computada. Aquí la estamos observando. Esta es una forma de un palito prácticamente lineal y aquí una forma un poquito más caprichosa, quizás con un palito, con un palito accesorio, como si quisiera formar una Y. En resonancia magnética es fácil de ver, ya sea en las secuencias convencionales como en las secuencias de saturación grasa. La forma de Y clásica se puede observar, en este caso la izquierda, una forma un poquito más sólida, queriendo formar una especie de estrella. Y en FATSAT se permite manifestar con mayor intensidad de señal al abolir la grasa que la rodea y la forma lineal, esta forma como de Y. El incidentaloma adrenal es la manifestación de hallazgos adrenales infrecuentes y no normales. Se manifiestan con una frecuencia del 0,35 al 2%. Son benignos, para empezar a relajarnos en el tema, en el 92% de las veces, mientras que son malignos en el 4%, y otros que ya vamos a nombrar un 4% de frecuencia. O sea, cada vez que hacemos un estudio de abdomen por determinados signos y síntomas que no tengan relación con el origen adrenal de esa sintomatología y encontremos en la adrenal alguna afectación, es lo que llamamos un hallazgo accidental, incidental. De ahí el término incidentaloma adrenal. Pero, luego de estar analizando el cuadro que estamos observando, por suerte, en el 92% de esas veces que encontremos esto, va a ser benigno y solamente en el 4% va a ser metástasis dentro de los malignos y otros hallazgos a tener en cuenta. También interpretamos en este cuadro que en los hallazgos benignos del 92% de las veces, el gran actor de ese grupo es el adenoma no secretante. Repetimos haciendo énfasis en lo que acabamos de decir, hallazgo incidental en la adrenal, 92% benigno, representado por este actor que cada vez se hace más grande, adenoma no secretante en cuanto al tamaño de letra para que nos quede bien referido, 4% maligno y 4% otros diagnósticos. Vamos a conocer a este actor que se llama adenoma no secretante, que es un tumor adrenocortical, crecimiento diferenciado de la corteza adrenal. Es de etiología desconocida, se da tanto en hombres como mujeres en la misma incidencia,
a partir de los 20 años se manifiesta, generalmente es unilateral. Observamos una taxis en contraste, dos taxis en contraste de distintos pacientes, en donde en la adrenal derecha encontramos una imagen nodular hipodensa, menor de 3 centímetros de diámetro mayor, que se repite el formato, en este caso en otro paciente, y que corresponde a la manifestación más frecuente de observar como hallazgo incidental del adenoma no secretante. En este caso, en la adrenal izquierda, se hace sólida, triangular, siempre hipodensa, menor de 3 centímetros de diámetro, que corresponde al adenoma no secretante. Una particularidad para que observemos cómo es en una adrenal, por supuesto cadavérica, localizada de un adenoma no secretante, y se ve en la adrenal la imagen blanca, casi nacarada, de en este caso 2 centímetros de diámetro, y corresponde al adenoma no secretante. En resonancia magnética, la manifestación es siempre igual, pequeña imagen nodular, intensa en ambas secuencias, bordes bien definidos, colgando, en este caso de la adrenal izquierda, a la cual impresiona que le está abriendo sus patitas, y corresponde al hallazgo que estamos refiriendo. Dentro de los malignos, las metástasis, el 4% es lo que nos debe hacer observar y prestar atención. Fundamentalmente, el origen de las metástasis en la adrenal es del pulmón en el 40% y, en menor medida, mama, riñón, gastrointestinal, hígado y melanoma. Ubicación más frecuentemente unilateral. Las imágenes, el tamaño ya empieza a tener más de 2 centímetros, entre 2 a 5 centímetros, y el comportamiento con el contraste es heterogéneo, el refuerzo se manifiesta al aplicar el contraste. Una ecografía, como un hallazgo, adrenal aumentada de tamaño, más de 3 centímetros, de bordes irregulares, y en la taxis en contraste, en este caso la adrenal derecha, con la manifestación de una imagen que está próxima a los 3 centímetros, es más isodensa, bordes algunos irregulares, pero aquí también tenemos la grosería que se manifiesta la lesión en la adrenal izquierda, en este caso es bilateral, metástasis bilateral. En resonancia magnética, la adrenal se encuentra ocupada por esta imagen sólida, grande, expansiva, asociada a este plano coronal, que por eso lo hemos colocado con todo este componente ganglionar mediastinal. Y el nódulo pulmonar, que también hacemos referencia con esa imagen, aunque a pesar que está un poco oscuro, allí se observa. Y otros diagnósticos a considerar, fuera del gran actor que es, lo repito, el adenoma no funcionante, siguen las metástasis, es dentro del 4% restante una pequeña bolsa de patología en el cual hay patología benigna y patología maligna. En la patología benigna está el mielolipoma, la hemorragia, las enfermedades granulomatosas y los quistes, y dentro de la patología maligna está el carcinoma adrenal primario. Mielolipoma, en la ecografía se ve este gran nódulo ecogénico que representa la caracterización tisular ecográfica de la grasa, y la taxis en contraste, la imagen generalmente grande, que tiene valores hipodensos de menos 120, unidades de Hanfield, con algunos tabiques que lo atraviesan y algunos polos sólidos que corresponden al mielolipoma. La resonancia magnética, la caracterización tisular del tejido graso, hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2, satura y disminuye su intensidad de señal en FATSAT tanto en ponderación T1 como en ponderación T2. La hemorragia, ya sea de etiología de anticoagulación, estrés quirúrgico, hipotensión o sepsis, se manifiesta como una afectación sutilmente hiperdensa, localizada, generalmente de gran tamaño, y que con la posibilidad de realizar resonancia magnética se ve las áreas ya de transformación de desoxihemoglobina en metahemoglobina, y al hacer la saturación queda el componente de metahemoglobina manifiesto. Dentro de los quistes, mencionemos que la afectación quística en la adrenal es a través del quiste endotelial, el quiste epitelial, el quiste parasitario y lo que llamamos pseudoquistes. La ecografía permite diferenciar
típica imagen de un quiste ecográfico, la imagen anecoica, que presenta refuerzo acústico posterior y calle acústica en su limitante, compatible con un quiste adrenal. La TAC se manifiesta como esta extensa imagen hipodensa con valores densitométricos líquidos que ocupa la adrenal izquierda. La resonancia, la diferenciación es la focalización en la zona manifestándose hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Y aquí en este caso estamos viendo un comportamiento de un quiste con una particularidad, que presenta una cápsula negra, tanto en las secuencias T1 como en las secuencias T2, con algunos tabiques en su interior. Esto corresponde a un quiste hidatídico algal. Afectación quística con algunas particularidades, en el cual en este caso hay algunos tabiques calcificados y algunos polos calcificados en su exterior. Quizás son comportamientos pseudoquísticos relacionados a un hematoma, y aquí con tabiques y con calcificaciones lineares que también puede tener su manifestación. La enfermedad granulomatosa que afecta a las arenales es la TBC y la histoplasmosis. La TBC fundamentalmente puede estar en una fase exudativa en donde va a haber un aumento del tamaño de la glándula adrenal con unas calcificaciones groseras en su interior. Y en la fase crónica ya queda la glándula resumida a su mínima expresión, reemplazada por calcio distrófico que la reemplaza. En este caso unilateral y en este caso bilateral. Que se comporta en forma grosera como cualquier lesión expansiva, carcinomatosa, en diagnóstico por imágenes en el cual nosotros la valoramos con esta invasión que no se limita solamente a la adrenal, sino que tiende a ir hacia otras estructuras, en este caso la cola pancreática, y va invadiendo todo lo que es el área perisplénica. Hemos hecho un repaso de las lesiones que se comportan como incidentalomas adrenales. Pero aquí, ya que dentro de lo más frecuente es benigno, dijimos el 92%, y de ellos el actor es el adenoma no funcionante, y luego le sigue las metástasis, vamos a tratar de que nos quede claro cómo diferenciarlas a ambos, sabiendo que uno va de un diagnóstico banal y otro va de un diagnóstico de malignidad. Y no solamente un diagnóstico de malignidad, en este caso cáncer, sino avanzado, porque estamos hablando de metástasis. Repasemos mentalmente el ejemplo típico de las imágenes de vuelta. El adenoma no funcionante, una pequeña imagen hipodensa, de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, bien delimitado, localizada en la adrenal, y la metástasis mayor de 2 centímetros de diámetro, que tiene una característica en su interior de heterogeneidad, siendo áreas que combinan áreas hipodensas con isodensas, bueno, en este caso acompañado de lesiones hepáticas múltiples. ¿Cómo podemos como radiólogos hacer una diferenciación con bastante certeza? A través de distintos elementos. Entre ellos, la TAC, densitometría de la lesión sin contraste. Simplemente ponemos el caliper en la zona a analizar, y cuando tiene menos de 10 unidades de Hanfield es adenoma. Mientras que cuando tiene más de 10 unidades de Hanfield debería ser no adenoma. Esto es sencillo. Es básico, pero ¿qué pasa? En un 30% no se cumple. Es un porcentaje alto. Si, sobre todo, analizamos que estamos hablando, como dije, de una lesión benigna y una lesión maligna avanzada. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos lesiones, vamos a valorarlas, y en esta lesión ponemos el caliper y tiene una media de 25 unidades de Hanfield. Pero esta lesión más definida, de menor tamaño, localizada en la adrenal, la medimos y tiene una media de casi 25 unidades de Hanfield. Por lo tanto, en una metástasis clara como es este y un adenoma inicialmente como sospecha por morfología, la medida no nos permite diferenciar. Para eso tenemos otro recurso para estar más seguro, que es ponerle contraste al paciente. No hacer solamente la densitometría, sino hacer el contraste y hacer lo que se llama el lavado o washout, y así poder diferenciar adenoma versus metástasis. Ponemos el contraste al paciente y adquirimos una imagen, un corte tomográfico en la zona a estudiar, en lo que llamamos una fase temprana, que tiene que ser
aproximadamente a los 70 segundos para valorar puntualmente este tema, y en la fase tardía, que es bastante tardía, alrededor de los 10 minutos en el que el washout 1, la formulita de unidad de Hanfield en cortes tempranos menos unidad de Hanfield en cortes tardíos sobre unidad de Hanfield en cortes tempranos menos unidad de Hanfield sin contraste, la traducimos estos valores y nos da 88%. Esto representa que es más del 50% del lavado y es un típico adenoma. Vamos a ver cómo lava un adenoma. Fase temprana mide 57 unidades de Hanfield. Fase tardía mide 49 unidades de Hanfield. Hacemos la fórmula del lavado con el porcentaje y nos da 22%. Es menor del 50%, es un lavado no adenoma. Por lo tanto, un diagnóstico compatible con metástasis. Entonces, también dijimos que otro análisis del lavado es el lavado positivo para adenoma, es cuando su densidad desciende 50% desde la fase temprana tardía. Desde los 70 segundos a los 10 minutos, si por ejemplo en 70 segundos mide 50 unidades de Hanfield y a los 10 minutos mide 10 unidades de Hanfield, descendió por supuesto mucho más del 50% de ese valor, eso es positivo para adenoma. El porcentaje del lavado es mayor del 50%, y la densitometría es menor de 30 unidades de Hanfield. ¿Para qué serviría la resonancia adrenal? Tiene dos indicaciones precisas, que es caracterizar la hemorragia y caracterizar el feocromocitoma. Y puede identificar lesiones adenoma versus no adenoma, aparte del ataque de densitometría sin contraste, aparte del washout o el lavado, haciendo el porcentaje de lavado o viendo cómo cae desde la fase precoz a la fase tardía, tenemos otro auxilio a través de la resonancia magnética, como ya vamos a ver. Se hacen las secuencias clásicas, T1, T2, saturación grasa, pero fundamentalmente una secuencia que se llama chemical shift. La secuencia chemical shift es la alteración de la señal de intensidad por diferencias de la frecuencia de precesión de los protones de hidrógeno del agua y de la grasa. Entonces, al aplicar el chemical shift, la velocidad de precesión agua-grasa es la que manejamos y debemos tener un patrón de sacar de fase que es 2,3 milisegundos. O sea, un adenoma no funcionante presenta lípidos intracitoplasmáticos, no el tejido graso que se va a manifestar hiperintenso en la secuencia fase Pineco o en las secuencias convencionales, sino que son lípidos intracitoplasmáticos y debemos ir a buscarlos para saber que estamos ante un adenoma no funcionante. Para eso vamos a lograr con un tiempo de 2,3 milisegundos, el tiempo de repetición, en el cual los protones de hidrógeno se mueven a distinta velocidad del agua y de la grasa y eso modifica la señal. Así partimos de la siguiente situación. Si nosotros encontramos un adenoma y hacemos la secuencia chemical shift que llamamos en fase, cuando desfasamos aplicando esa diferenciación de 2,3 milisegundos, la señal cae. Y esto es porque logramos valorar la diferenciación del agua con el tejido graso de los lípidos intracitoplasmáticos. Si ocurre que partimos de un color arbitrario y desciende afuera de fase, diríamos que es adenoma. Por otra parte, si partimos de un color arbitrario y vemos que al desfasar el color se mantiene, o al contrario sube, no es un comportamiento de adenoma y sería no adenoma. Vamos a ver ejemplos. Hacemos la secuencia chemical shift, tenemos una lesión adrenal derecha, partimos de un color que lo podríamos llamar isointenso, y al hacer fuera de fase, miren, franca caída de la señal. Diferenciamos, de alguna manera pudimos saturar estos lípidos intracitoplasmáticos y la señal disminuyó. Por eso esto es, al disminuir, el comportamiento es de adenoma. Veamos este otro ejemplo, de un plano coronal. Partimos de un color en fase con la secuencia chemical shift determinado. En este caso, sutilmente hipointenso con respecto al tejido que lo circunda. Desfasamos y ¿qué ocurrió? ¿Cayó la señal? No, ni siquiera se mantuvo, sino que subió la señal.
Por lo tanto, no tiene lípidos intracitoplasmáticos, por lo tanto, un comportamiento no adenoma. Hay otras formas que nos pueden ayudar también a diferenciar adenoma versus no adenoma, que es la medicina nuclear, que a través del PET distingue lesiones benignas de malignas, a través del 18-FDG, que es la fluorodesoxiglucosa. También para el feocromocitoma, a través de iodo 131 o indio 111, donde el feocromocitoma lo captaría, y para adenomas funcionantes, que si es funcionante ya no es incidental el hallazgo, sino que está dando manifestación, con el NP53. Puede haber casos que compliquen nuestra valoración y que no nos sirva el recurso tomográfico ni en resonancia diferenciar adenoma versus no adenoma, y ahí tengamos que recurrir a la biopsia percutánea. Generalmente se prefiere hacer una aguja 20 o 22G. La técnica, podemos hacer una técnica simple, coaxial o tándem. El abordaje para la adrenal derecha puede ser posterior, inclusive transhepático, izquierda siempre posterior. La biopsia percutánea tiene una sensibilidad del 90%. Hay falsos positivos, por suerte, bajos, que es del 0,1 al 0,3%, pero tiene falsos negativos en un porcentaje del 3 al 5%. Este es un valor que hay que tener en cuenta al valoración negativa. Acá estamos haciendo un ejemplo, vía posterior, en este caso, para llegar a la adrenal derecha, directamente por vía coaxil. Estamos viendo la aguja que marca el recorrido y una aguja más fina que llega hasta el sector. También en vía derecha ejemplos de transhepática, en donde estamos llegando a la lesión adrenal para hacer la punción. Entonces, para ordenar esta exposición teórica de valoración del adrenal, vamos a hacer el algoritmo de imágenes, en el caso del incidentaloma adrenal. Si hacemos una simple TAC y valoramos la densitometría sin contraste, hasta 10 unidades de Hanfield es siempre benigno. La TAC densitometría mayor de 10 unidades de Hanfield debería ser no benigna, o por lo menos no adenoma. Tenemos el recurso de hacer el TAC con el lavado, que es el washout, para hacer el porcentaje de lavado, o la caída entre el precoz y el tardío del lavado, más del 50%, y si no, también tenemos recurso del chemical shift, que es valorar el contenido de lípidos intracitoplasmáticos que presenta el adenoma no funcionante y ver cómo fuera de fase en esta secuencia cae la señal de la lesión para adenoma. La biopsia percutánea solo si con todos estos recursos de lesiones indeterminadas en TAC y en resonancia magnética. Conclusión, para repetir énfasis en este tema, que es lo que debemos tener siempre presente, es que incidentaloma adrenal, el adenoma no secretante es el 92% de las veces. Que debemos distinguir adenomas versus malignidades, y entre ellas la más representante es la metástasis. Recurso de TAC y resonancia, con las formas de valoración que les he explicado, y la biopsia percutánea cuando es indeterminada y cuando solamente sospechamos formas malignas. Muchas gracias.